Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En 1876, el escritor argentino Juan Bautista Alberdi publicó en París La vida y los trabajos industriales de William Wheelwright, una biografía del visionario empresario estadounidense. Alberdi destacaba a Wheelwright como un ejemplo de las contribuciones que los inmigrantes podían realizar en Sudamérica al introducir la navegación a vapor en el Pacífico y promover la construcción del ferrocarril en Chile. Además, fue impulsor del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y de la instalación de las primeras líneas telegráficas. En esta biografía, el empresario norteamericano es retratado como un héroe del progreso, capaz de unir a Sudamérica de manera más efectiva que las guerras de independencia. Por primera vez en Chile se edita esta obra para saldar una deuda pendiente con el legado de Wheelwright y con la perspectiva innovadora de Alberdi sobre la historia sudamericana. Su reedición busca recuperar y valorar las actividades del empresario estadounidense y la particular mirada que tenía este ensayista argentino. Este trabajo de reedición con la investigación, la transcripción y las notas ha sido realizado por Gonzalo Serrano, periodista y profesor, doctor en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso y profesor del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, Gonzalo, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo nuevamente. Estuvimos conversando hace como un año o tal vez un poquito más de algunas de tus publicaciones que has estado trabajando, estas investigaciones con tanto detalle y de larga data, creo yo que lleva bastante tiempo. Hoy aquí felices de encontrarnos contigo para hablar de un libro que se publicó en el 1800. Se me va el año, ya nos vas a contar tú, originalmente, y que bueno, tú te has dado la gran labor de volver a la vida a estos personajes. Pero no adelanto más. Bienvenido, Gonzalo, gracias por aceptar esta invitación que hacemos desde el Museo Histórico Nacional. No, muchas gracias a ti, Rocío, y al Museo Histórico Nacional por esta invitación. Otra vez encontrarnos es una alegría saber que seguimos produciendo, así que muchas gracias por la invitación y por la labor que tiene usted en difundir el trabajo que nosotros hacemos. Sí, nos encanta y además, bueno, sabemos que a todos esos cientos de miles de personas, de almas que nos escuchan, les encanta también todo lo que tenga que ver, por sobre todo con esta historia que se conoce poco. A veces nos quedamos en hechos muy concretos y los repetimos, se repiten en el colegio y así, y hay tanto más que conocer. Tengo en mis manos este libro que yo decía, La vida y los trabajos industriales de William Wheelwright, en la América del Sur. Yo quedé impresionada, la verdad es que no tenía mucha idea de cómo había sido la vida de este señor que naufragó en Buenos Aires, vino a dar a Valparaíso, después se fue a Guayaquil. Bueno, me lo imaginaba mucho más gringo, así que, que por cierto lo era, pero no conocía tanto sus vínculos. Y además de que yo no sabía, creo que alguna vez vi por ahí una calle en Buenos Aires con el nombre de Juan Bautista Alberdi. Ese sí que fue un descubrimiento para mí. Cuéntanos, ¿cómo llegas a este tema? Porque tú has investigado muchos temas, sobre todo historia de Chile relacionado con la prensa, guerra del Pacífico, por ejemplo, y ahora tenemos este libro que originalmente se publica en París, como yo decía, ya hace como 150 años o más. ¿Cómo descubres este tema, Gonzalo? Sí, bueno, Juan Bautista Alberdi siempre tenía un interés por Juan Bautista Alberdi y todo lo que ocurra en Valparaíso. Yo soy original de esa región, así que siempre me ha interesado todo lo que ocurre en Valparaíso y en el siglo XIX. Y es muy interesante porque se van generando una serie de conexiones, de grupos sociales, intelectuales, económicos. Y Alberdi siempre había estado en mi horizonte. De hecho, uno de los primeros artículos que escribí fue la influencia que tuvo Valparaíso en la inmigración en el desarrollo de las bases para la construcción de Argentina, que fue la futura constitución de Argentina. Entonces, siempre Valparaíso estuvo muy presente en Juan Bautista Alberdi, y dentro de eso aparecía la figura de William Wheelwright,
Y estas casualidades que se dan, a mí me invitaron a Valparaíso el año pasado a dar una charla sobre historia y emprendimiento. Y ahí empecé a revisar y me di cuenta que un personaje extraordinario, William Wheelwright, quizás el estadounidense más importante, el inmigrante estadounidense más importante que ha existido en la historia de Chile durante el siglo XIX, y me atrevería a decir que hasta en el siglo XX. Y dentro de esta investigación, para prepararme para esa charla, me di cuenta que estaba este libro, La vida y los trabajos industriales de William Wheelwright en la América del Sur, que fue publicado en París en 1876, ya un poco en el ocaso de la vida de Juan Bautista Alberdi. Y si bien existían ediciones en España y en Argentina, nunca se había publicado nada, o sea, nunca se había vuelto a publicar en Valparaíso, y lo que a mí me pareció un hecho realmente extraordinario, porque uno dice, Juan Bautista Alberdi y William Wheelwright son personajes tan importantes para la historia de Chile en el siglo XIX y para Sudamérica, que es necesario llevar a cabo la reedición de este trabajo. Y ahí conté con el apoyo de la Biblioteca Nacional, de mi amigo Jaime Rosenblit, y la gente que trabaja junto con él, Mariel, por ejemplo, y nos pusimos la tarea de reeditar este libro, y creo que es un aporte en varios sentidos. No el aporte el que apoyó, sino el que hizo Alberdi rescatando la vida de William Wheelwright. Bueno, vamos, porque aquí hay dos personajes que ambos son interesantísimos, el autor y el personaje que cuenta la obra. Entonces vamos con Juan Bautista Alberdi, que era argentino, pero igual viene a Chile. O sea, ambos son migrantes que vienen a dar a Chile por diferentes situaciones en este mundo en que, bueno, nos consideramos o nos considerábamos bastante apartados, pero sin embargo no fue así. Hubo esa época en que Valparaíso recibió a gente increíble. No, efectivamente. De hecho, uno piensa que como la globalización nace con Internet, Sí. pero en realidad estos personajes ya están dando vueltas por el mundo, se van empapando de distintas ideas. Y en el caso de Alberdi, nosotros tuvimos, entre comillas, la suerte de que hubo la dictadura de Rosas en Argentina, fue muy fuerte en términos intelectuales, y muchos emigraron. Entre ellos estaba Sarmiento y Alberdi, que son como los dos grandes íconos intelectuales de Argentina que llegan a Valparaíso, y aquí se van generando círculos virtuosos en términos de una intelectualidad. También está, pensemos nosotros en esa época, Andrés Bello, que se van potenciando, que van escribiendo, que van reflexionando, y que en Valparaíso yo creo que también se dan una instancia que ellos ahí se dan cuenta de la importancia que puede tener la inmigración como un factor de desarrollo en América Latina. Una inmigración que, por ejemplo, dentro de muchas cosas permite la libertad. Hay una tolerancia religiosa que, aunque no aparece escrita en la Constitución, sí se da en la práctica. Y ellos pensemos nosotros que es un proceso del siglo XIX, un proceso de construcción del Estado. Están buscando cuál puede ser la mejor forma de gobierno que puede llevar a estos países al desarrollo. Una discusión que ellos imaginarían que ya habríamos resuelto, que todavía estamos en eso mismo. Y ahí es donde Alberti entonces se da cuenta que en estos personajes, él escribió primero la biografía de Manuel Bulnes, y después al final escribió la biografía de Wheelwright. Pero siempre estos escritos son una excusa para dar a conocer sus ideas. Entonces, como dices tú, es difícil. ¿En qué nos vamos a concentrar? ¿En la mirada que tiene Juan Bautista Alberdi y su aporte a cómo debe ser el desarrollo de los países, o en lo que efectivamente hizo William Wheelwright? Entonces es difícil establecer esa conexión. Pero como tú dices, hay un momento que es muy espectacular en términos de desarrollo intelectual en Valparaíso durante todo el siglo XIX, a tal punto que ellos muchas veces desprecian, por ejemplo, lo que se hace en Santiago, que consideran que es una aristocracia añeja, mientras que ellos son emprendedores intelectuales y le dan la espalda a Santiago, que es muy distinto a lo que ocurre hoy día. Claro, sí, nos quedamos con esa idea como que todo siempre ha pasado aquí en Santiago, y no, yo siento que Valparaíso fue una ciudad luz de alguna manera donde llegaban todas las nuevas ideas. No, absolutamente. Y de hecho, William Wheelwright fue uno de los impulsores de una serie de adelantos: el telégrafo, el cuerpo de bomberos, bueno, el ferrocarril, la compañía de vapores que funda. Pero eso va de la mano con una intelectualidad que está empujando esos cambios. O sea, no solamente puede llegar el empresario, y ahí un poco forma parte del mismo proyecto Fondesit que yo estoy investigando, que tiene que ver cómo muchas veces son estos agentes no estatales los que van participando y van haciendo una acción, que necesitan de una intelectualidad que los apoye. No puede llegar solamente el intelectual el empresario con la idea, sino que necesita un colchón, por decirlo de alguna forma,
que permita que eso se concrete. Totalmente. Volviendo a Juan Bautista Alberdi, él escapa de la dictadura de Rosas y llega acá a Chile, pero ¿quién era? Como que yo revisándolo pensaba como es una suerte como de periodista, de intelectual, escribió de cosas varias, como tú decías, bueno, Bulnes, que entiendo le hicieron por encargo esa biografía, no sé si la de Will Wright la hizo... No lo sabemos, la verdad que no sabemos. Bueno, esto era un personaje, en el caso de Alberdi, hay varios que es muy difícil poder encasillar. Ellos un poco son publicistas, hoy día serían lobistas, pero tienen un carácter, en el caso de Alberdi es poeta, músico, novelista, es abogado, o sea, las hizo todas. Efectivamente, las hizo todas. Él en realidad se autoexilia. Hay una publicación reciente de María Victoria Barata sobre la biografía de Alberdi que cuenta un poco esta misma relación tensa, porque al comienzo él tiene una mirada positiva de Rosas, pero finalmente se termina autoexiliando primero en Uruguay, después se va a Chile, finalmente termina en Europa, pero tiene una relación muy tensa con todos los otros intelectuales argentinos y tiene una mirada muy crítica además de cómo se escribió la historia de América Latina durante el siglo XIX. Pero como tú dices, bueno, ¿qué es Alberdi? Es muy difícil poder encasillarlo. La verdad que es un publicista, es un propagandista no solamente de ideas de los otros, sino que también de sus propias ideas y de cuál en ese momento podía ser el camino del desarrollo. Y para sobrevivir, no solamente basta con las ideas, sino que muchas veces ellos terminaban siendo financiados por personajes, en este caso de Bulnes, por ejemplo, para escribir su propia biografía. También escribió mucho a favor de las compañías de Wheelwright, por ejemplo, cuando hubo que renovar la concesión de la línea de vapores, él fue un propagandista, o como te decía hoy día en términos actuales, un lobista, pero era lo que él necesitaba para poder vivir. Lo establece muy bien María Victoria Barata en su libro. Igual él tenía un estándar de vida en Tucumán, donde había nacido, que era muy alto, pero a poco va perdiendo ese estándar de vida y busca recuperarlo. Y una forma de recuperarlo es acercarse a gente poderosa que necesita de su apoyo, pero no es que él se venda, porque a la larga él coincide con las ideas de Wheelwright, del desarrollo, del emprendimiento. Entonces se establecen ahí estos matrimonios por conveniencia donde los dos ganan. No es solamente que él se venda por un puñado de dólares para vender cualquier idea, sino que tiene que ver con su mirada de progreso, su mirada de desarrollo para América Latina. Una suerte también como de jefe de gabinete de estos poderosos de la época. Sí, pero muy bien preparados y muy bien sabían. Son personajes que intelectualmente estaban a un nivel muy alto, lectores de los clásicos, con una formación sumamente amplia, que era lo propio de la élite del siglo XIX. Claro, era gente muy preparada, pero también muy escasa. O sea, eran muy pocos los que podían acceder a ese tipo de educación. Y la gracia, además, como hay otros intelectuales de la época, te mencionaba Andrés Bello, el mismo Sarmiento, con los que discuten y se van obligando a buscar más, a aprender más, a estudiar más y a producir más. Son círculos virtuosos muy propios del siglo XIX en América Latina. Hoy día nos hemos vuelto muy patudos, ¿eh? Exigimos puestos y sueldo y ¿qué estamos dando a cambio? Yo pienso, con la preparación que tú dices que tenían estas personas antes, los que tenían esos puestos, dista mucho hoy. Nos quedamos con el puro lobby nomás, parece. Sí, pero por otro lado se ha democratizado la educación, sí, porque antes también era un círculo muy preparado, pero muy pequeño. Hoy día eso quizás ha bajado ese nivel de preparación, pero se ha ido ampliando. Claro. No, siempre se equilibran las cosas. Bueno, ojalá que tengamos también profundidad, o si no, como nos dicen, Gonzalo, nosotros los periodistas, que somos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. ¿No? Y por eso yo creo que la labor que hace la Biblioteca Nacional a través del Centro de Investigaciones, estas fuentes para la historia de la República, es una labor muy necesaria, porque sí, muchas veces se olvida y la verdad que uno tenía perdido estos personajes o estas obras y es necesario volver a rescatarlas. O sea, gente importantísima que hizo cosas muy relevantes durante el siglo XIX y muchas veces se están perdiendo. Ese es el espíritu de este espacio, de este programa, como descubrir esta gente espectacular, estas personas que existieron antes que nosotros y que, bueno, en su momento impactaron y de alguna manera dan forma a la época en la que estamos viviendo hoy en día. Vámonos entonces a este señor, a este gringo, como yo decía, William Wheelwright,
que viene a Chile también, ¿de dónde sale? ¿Cómo viene a dar para acá a Sudamérica? Bueno, estas son las casualidades extraordinarias de las que uno se ve beneficiado. En primer lugar, uno siempre relaciona el emprendimiento y el desarrollo a los británicos, y por eso que es interesante el caso de Wheelwright, porque es estadounidense. Él nació en un puerto en la costa este de Estados Unidos, se embarcó muy pequeño, como era lo común en la época. Recordemos nosotros cuando Arturo Prat ingresó a la escuela naval con Luis Uribe a los 9 años, un poco esa era la norma en esa época, algo que hoy día sería incomprensible, y al poco tiempo ya tenía a cargo un barco, y cerca de los 25 años terminó naufragando en la costa de Buenos Aires, y para buena suerte de nosotros decidió cruzar la cordillera, llegar a Valparaíso, que en ese momento estaba muy poco desarrollado, pero sí tenía mucho interés en llevar a cabo una labor vio una serie de potencialidades que tenía Valparaíso, que eran las posibilidades que entregaba en ese momento el gobierno para que los empresarios, los emprendedores llevaran a cabo sus distintos proyectos, apoyarlos. Y aquí, mira, si yo hacía la comparación, esto es como cuando el que quiere apostar hoy día por la inteligencia artificial, para Wheelwright era el vapor. Él decía, él cuando vio el vapor dijo, aquí está el futuro del mundo, y apostó por eso, empujó por eso, y ahí es cuando comenzó a pensar primero en una línea de vapores, que fue el Chile y el Perú, que llegaron a la costa del Pacífico, y después en el ferrocarril. Él se dio cuenta rápidamente que ahí estaba el futuro de la humanidad, y no se equivocó cuando existían muchas resistencias. Piensa tú que desde el punto de vista no solamente tiene que ver con cómo se acortan las distancias desde el punto de vista económico, sino además cómo se comienzan a cortar las distancias desde las comunicaciones, y el mundo, que era muy grande, en cierta forma se comienza a achicar, y todo eso va generando una serie de posibilidades para Valparaíso, de saber lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, desarrollar otros negocios. Hay una cosa que, por ejemplo, es extraordinaria y muchas veces no se le reconoce el suficiente mérito a Wheelwright. Cuando él desarrolla la línea de vapores, la que llega acá a Valparaíso y a Perú, no había calculado que el carbón que necesitaba era insuficiente. Y ahí es cuando él comienza a pensar que el carbón que existe en Lota puede servir como un carbón útil para esta línea de vapores. Pensemos nosotros que el carbón del sur de Chile era subutilizado, y él se da cuenta que ahí puede ser una fuente de energía útil para estos vapores, aunque no era tan eficiente como el carbón que se producía en Europa, pero eso generó toda una línea de negocios, como diríamos hoy día, completamente nueva, y una serie de ganancias que beneficiaron a una serie de familias, pero también al país en términos generales. Entonces, ahí comienza a generarse esta línea, a potenciarse esta economía en términos que son espectaculares. Y el desarrollo del vapor no se equivocó, como hoy día podría ser apostar por la inteligencia artificial, que hacia allá iba el mundo. Yo me quedo pensando de este niño prácticamente que se enrola en la Marina, está muchos años ahí, viene acá a Sudamérica, naufraga, no sé cómo habrá sido esa parte de la historia, pero sobrevive, y no solo, bueno, más adelante también tiene otra historia de supervivencia ahí en Valparaíso, que ya lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Pero de ahí a transformarse en el tremendo empresario, ¿cómo? Porque hay muchos marinos, claro, y pueden estar siempre en alta mar, pero de ahí a tener esta visión, yo no sé si él en Estados Unidos venía de una familia acomodada o no, o era un díscolo de alguna manera, y cómo logra insertarse además aquí en Chile de una manera tan, digamos, con excelentes redes. Sí, yo creo que él es de esta, bueno, en una época en Estados Unidos donde es una tierra de posibilidades y donde cada uno como decían ellos, se hace a sí mismo, no necesitas tener, la meritocracia ahí funciona, y en el caso de Wheelwright llegó con una idea, llegó con la voluntad, obviamente que está la ambición económica de enriquecerse, pero también está llevar a cabo labores que sean que queden para el futuro. O sea, uno piensa en el caso de la primera compañía de bomberos, por poner un ejemplo, obviamente que eso tenía un interés particular. Él tenía su bodega, tenía sus productos, y se da cuenta que Valparaíso era una ciudad que se incendiaba a todo momento, y existía un cuerpo de voluntarios que trataban de apagar de manera muy poco profesional los incendios, y a él se le ocurre formar una primera compañía de bomberos. Entonces aquí se junta el
el interés propio con el altruismo y algo que va a quedar en la historia de Chile como es un cuerpo de bomberos voluntarios, que es uno de los pocos del mundo. Entonces se van juntando, yo recuerdo, es la época, en algún momento lo menciona Alberti, es la idea de Adam Smith y el sentido de que el interés propio, sin quererlo, termina beneficiando al resto. Pero en el sentido de que lo que yo voy a hacer, si lo hago bien, me va a beneficiar a mí, pero indirectamente va a terminar beneficiando al resto. Entonces yo creo que William Wheelwright, en cierta forma, es un representante en la práctica de lo que había pensado en algún momento Adam Smith en la riqueza de las naciones, y tiene además la gracia de tener personajes como Juan Bautista Alberdi que lo promocionan y que logran instalar estas ideas, convencer a los gobiernos y además convencer a los capitalistas. Pensemos nosotros que todos estos proyectos se financiaban algunos acá, pero otros yo necesitaba el apoyo de capitales británicos, y ahí es donde se conecta Estados Unidos con Inglaterra, y también necesita gente que promueva esas ideas allá y que los convenzan de que estos negocios pueden ser prósperos. Bueno, así como muchos negocios no funcionan, otros sí fueron muy prósperos, como los que impulsó Wheelwright acá, generando enormes beneficios no solamente en Chile, sino que también en Argentina. Y él un poco tenía el sueño de conectar a América Latina. O sea, la idea de él era poder unir el Pacífico con el Atlántico a través de un ferrocarril, una idea que finalmente no se pudo concretar. Claro, eso le traía a él un beneficio económico muy grande, pero también era para quedar en la historia. Entonces ahí donde yo entro en la duda de si esta biografía de William Wheelwright solamente nace por el interés de Juan Bautista Alberdi, o también había un interés de financiar esto por parte de la familia, de que la labor de Wheelwright perdurara a través de una obra como esta. No hay forma de poder comprobarlo. Pero por otro lado, también es la excusa que tiene Juan Bautista Alberdi para instalar una serie de ideas que en ese momento, a mi juicio, son bastante revolucionarias. Totalmente, ¿eh? Un ferrocarril que uniera el Pacífico con el Atlántico. Bueno, hubo algunos tramos, pero qué maravillosa idea. Pero pensemos nosotros, es que esto yo lo encuentro increíble, porque a fines del siglo XIX se logró instalar el ferrocarril que cruzaba la cordillera de los Andes y que permitía conectar Mendoza con los Andes. Y eso se hizo con una tecnología muy distinta a la que tenemos ahora, con un presupuesto del Estado que era muy inferior. Y hoy día uno ve con mucha pena que no se hace nada de eso, no se invierte muchas veces. Y aquí una opinión personal, me separo del historiador. Es porque un tecnócrata dice, no, los números no dan, y finalmente no se hacen. Yo recuerdo una entrevista que decía Ricardo Lagos, si todo lo hubiésemos medido así, no se habría construido nada en Sudamérica. Pero a la larga hay que atreverse, hay que dar el paso, y eran estos soñadores que permitían hacerlo, dar esos pasos que permitieron construir cosas increíbles con una tecnología muy distinta a la que tenemos ahora, pero que permitieron que los países se desarrollaran en un contexto muy distinto, mucho más de lo que ocurre hoy día. No, estoy pensando, porque en el invierno, hace que 6 meses, justamente fui a Portillo y miré con gran detalle, me detuve a observar, a sacar videos, a sacar fotos de los tramos del tren. Los túneles son impresionantes con las cantidades de nieve que caen ahí en invierno. ¿Cómo habrá sido el trabajo para hacer eso? Entonces, claro, hoy día nos falta, bueno, se dice mucho, ¿no? Pero nos falta la visión a largo plazo, y como tú decías, que no solo se beneficia el bolsillo de un particular, sino que además de eso beneficia a todos. Pero además que hay externalidades que uno no puede imaginar. En el caso de la construcción del ferrocarril, la externalidad más importante fue la creación de Portillo, porque los ingenieros, para poder construir el ferrocarril, se desplazaban en esquí y se dieron cuenta que esa zona era muy buena para poder esquiar. Entonces el tipo, claro, si yo en una plantilla Excel meto a hacer un ferrocarril, nunca me voy a imaginar esa externalidad positiva. Hay que hacerla. Yo no sé si no sé si tú lo sabías, pero así se creó Portillo. Gracias a los ingenieros que se desplazaban en los esquís para poder construir, y después se dieron cuenta que ahí podían tener una pista extraordinaria, que finalmente hasta mundiales se han realizado de esquí en Portillo. Es espectacular, es bellísimo. Bueno, cuando yo fui, además, con una cantidad de turismo, se activa toda la economía, en fin. Así que hasta el día de hoy sigue siendo un atractivo y un polo económico. Volvamos a este empresario que vivía aquí en Valparaíso. Yo decía, se fue también a Guayaquil un tiempo. ¿Por qué
idea aparte, o sea, ¿cómo lo pudiéramos como resumir? ¿Creador de qué o incentivador de qué? ¿Del ferrocarril o de los barcos? ¿O cómo va escalando estos negocios que finalmente conectan al mundo, nos conectan a Sudamérica con el resto del mundo? Bueno, voy a ser exagerado, pero para mí Will Wright es como un Elon Musk del siglo XIX e insisto, él tiene Totalmente. esta idea de que pensemos nosotros que el vapor para nosotros es algo natural en el sentido que lo vemos, lo vimos cuando niños en los ferrocarriles, en los barcos, pero hay una imagen que a mí me quedó grabada de la biografía de Will Wright que aparece en una nota al pie cuando en un puerto, me parece que era en Copiapó, la primera vez que ven un barco a vapor. El tipo dice, pasó un barco que se está incendiando. Y dice, y no lo pudimos ayudar porque avanzaba muy rápido. Pero ¿en qué pensé yo cuando leí eso? Es algo tan revolucionario, un barco que se desplaza a vapor, que tiene el humo, que para alguien que no lo conoce, que nunca lo ha visto, que no tiene idea de qué es el vapor, era un barco que se quemaba. Pero en realidad era un barco que se desplazaba a una velocidad inédita para esa época. Pensemos nosotros cómo estaban limitadas las posibilidades del comercio cuando todo se transportaba a vela. Y William Wheelwright dice, no, aquí, aquí está el futuro y gracias a esa mirada del futuro desarrolla una línea de vapores que después otros se van a dar cuenta que en realidad puede traer muchos réditos y se van creando en torno a eso una serie de compañías, pero que permiten impulsar el comercio en Valparaíso, en Perú, en distintas partes de Sudamérica y que nos permite a nosotros también conectarnos con el Atlántico, con Europa, no estar tan lejos como ocurría antes. Pensemos nosotros, una noticia podía demorar 3-4 meses de lo que ocurría en Europa a comienzos del siglo XIX y eso se acorta gigantescamente. A eso se agrega también la introducción del telégrafo. Entonces, Wheelwright piensa en un mundo que puede estar conectado gracias al vapor, conectado gracias al telégrafo, y eso cambia las comunicaciones, cambia los negocios de manera diametralmente distinta y nos acerca a un mundo moderno, un mundo desarrollado, cambiando para siempre la realidad de Valparaíso, de Chile y de Sudamérica. Y eso es lo que Juan Bautista Alberdi reclama en el sentido de que nosotros seguíamos pegados con una historia que destacaba los triunfos militares, a los héroes militares, y no aquellos personajes que habían permitido el segundo paso. Una vez que se consolida la independencia, dice Alberdi, ya tenemos que pensar en estos nuevos héroes, que son los inmigrantes, que son los europeos que están interesados en desarrollar el comercio, la industria, porque si nosotros cambiamos la escala de valores en la educación y dejamos de enseñar la historia militar, que principalmente pone el énfasis en la diferencia de los países, y la ponemos en cambio en estos emprendedores, vamos a cambiar la cultura del país a favor de una labor que sea distinta. Wheelwright Alberdi es muy crítico no solamente de cómo se enseña la historia en América Latina, sino también de cómo muchas veces, esto es interesante, se pedían muchos préstamos para llevar a cabo labores de construcciones de ferrocarriles, construcciones de vapores, pero en realidad, una vez que llegaba, se conseguía el dinero, se terminaban ocupando para la compra de barcos militares, por ejemplo. Es una denuncia de la época que es muy interesante. Entonces él dice, Wheelwright permitió unir Chile con Argentina mucho más de lo que pudo hacerlo cualquier otra persona más. Entonces, es una de las cosas que son interesantes dentro de la biografía que él escribe, porque, insisto, él quiere destacar a William Wheelwright, pero también quiere que se escuche su voz, su mirada crítica de cómo se ha escrito la historia de América Latina y de cómo han gobernado, en el caso de Argentina, que era lo que le importaba, algunos de sus opositores políticos. Me quedo pensando porque parece que estas ideas que tú nos planteas que manifiesta Alberdi caen como anillo al dedo para hoy día. O sea, lo que acabas de decir no puede ser más. Me quedo pensando en la educación. Seguimos teniendo esa misma educación. No tenemos idea de quiénes son los forjadores de futuro, por así decirlo. Se sigue hablando en las mismas batallas. Tenemos todavía una educación mucho más militarista de alguna manera. Y no conocemos de estas otras dimensiones, por eso también la importancia de que se reedite y con todo el trabajo que hiciste este libro. No, o sea, si uno piensa cuántas biografías o cuántas cosas se han escrito sobre O'Higgins, sobre Carrera, sobre la Guerra del Pacífico, que quizás es el hecho más historiografiado que existe,
Y esta biografía que a mí me parece interesante no es solamente subjetivo, porque por algo el Centro de Estudios de Investigaciones Barro Arana decidió también publicarla. Estaba inédita en Chile. O sea, y ahí te marca un poco de cuáles son las prioridades que existen respecto a qué nos debe importar o Claro. qué no nos debe importar. Entonces, si uno le pregunta a alguien en la calle, bueno, quién es O'Higgins, quién es Wheelwright, obviamente te va a decir, no va a tener idea de quién es Wheelwright. Por suerte sí, hay que destacar una cosa. En el caso de Alberdi se queja que todas las estatuas o los monumentos son militares, y en el caso de Wheelwright rápidamente se hizo hay un monumento en Valparaíso, Sí. en la Plaza Aduana hay un monumento de Wheelwright, hay un paseo Wheelwright hoy día en Valparaíso. De hecho las marejadas hace unos días destruyeron una parte de ese paseo, pero por lo menos en Valparaíso existió la intención de que existiera una conciencia respecto a estos personajes que, no siendo héroes militares, se habían aportado al desarrollo. Ahora, habría que preguntarle a alguno que pasea por ahí si sabe quién es Wheelwright. Yo te aseguro que va a decir que no sabe, pero quizás esta hora puede contribuir un poquito, o esta entrevista puede contribuir un poco a cambiar esa mentalidad respecto a este personaje. Sí, bueno, es un ejercicio bastante interesante a uno ponerse a preguntar qué tanto sabemos de estos personajes que fueron fundamentales y que no sabemos mucho, que tienen un monumento, a veces una calle, una plaza, pero no sabemos quiénes son, como yo partía diciendo en el caso de Alberdi, que me he maravillado con lo que nos estás contando. Bueno, quiero ir recapitulando ciertas cosas porque nos quedan algunos minutos, no mucho tiempo, que me fascina a mí este tema, podría extenderme. Volvamos a Wheelwright y su legado. Alberdi escribe esta biografía cuando ya está muerto Wheelwright o en sus últimos años. Bueno, eran los últimos años para Alberdi, pero ¿cómo lo hace? ¿Con material y poder decir lo que quiera porque ya la persona está muerta? ¿O es en realidad una biografía que lo ensalza? ¿Qué podemos decir? Sí, Wheelwright, si no me equivoco, muere en 1873 y la biografía es de 1876. Yo creo que este era un trabajo que él ya tenía avanzado. Alberdi vivió en Europa sus últimos años, en Francia específicamente. Wheelwright estaba en Sudamérica, pero había vivido sus últimos años en Inglaterra, y después sus restos son trasladados a Estados Unidos. Yo creo que era algo que él ya tenía, era un material que él ya tenía reunido. Él se queja que este personaje como Wheelwright ellos mismos escribieron muy poco de sí mismos, porque eran, pensemos nosotros, empresarios muy activos, no estaban interesados en dejar un legado. Tampoco tenían una conciencia muy fuerte de sí mismos, pero seguramente sí, la familia estaban interesadas en hacer algo distinto. Y yo creo que era algo que tenía él avanzado, que se vio acelerado por la muerte de Wheelwright, y también dentro de los años que estaba viviendo Alberdi, era la posibilidad que él tenía de instalar algunas ideas, como yo te mencionaba respecto a la historia. Él le da muy duro a sus rivales políticos, a Sarmiento, a Mitre. La biografía es un caballo de Troya para aprovechar de criticar a los gobiernos, lo que él consideraba que se estaba haciendo mal, porque también un poco, aunque él logró volver a Argentina, tuvo una función en el Congreso, sus últimos años ya los terminó en un autoexilio en Europa, muy, muy desencantado de todo lo que ocurría en Argentina. Entonces, como te decía, no sé si fue financiada esta obra, puede que sí, o fue una forma de devolverle la mano a Wheelwright, porque sí, lo que está claro es que en algún momento él fue su publicista, o como te decía, su lobista, y ahí él le tiene que haber sobrevivido gracias al aporte de Wheelwright en Valparaíso. De hecho, él tenía una quinta en Valparaíso, que fue un lugar muy cotizado en su momento, al final en ese momento, el Estero Las Delicias, que hoy día corresponde a la Avenida Argentina, y que es donde está instalado el Seminario de San Rafael de Valparaíso. Ahí vivía, en esa quinta, vivía Wheelwright. Por lo tanto, tenía un estándar de vida que tenía que ser financiado de alguna forma, y seguramente Wheelwright era alguna de las personas que le aportaba una buena cantidad de dinero para tener ese estándar de vida que él quería tener. No solamente de ideas vive el hombre, Claro. sino también de cierto apoyo. Sí, bueno. Pero como te decía, tenía que ver con que había una coincidencia de ideas. No era que él se vendía al mejor postor, sino que él estaba convencido de que lo que hacía Wheelwright era lo que le iba a permitir a Sudamérica salir del subdesarrollo y avanzar hacia el progreso. Cosa que no ha ocurrido, pero bueno, estaba la idea.
Era de todas formas un hombre fascinante, que debe haber sido sumamente interesante indagarlo y escribir sobre él. Me quedaba también esa duda, porque no era un inventor propiamente tal, o sí, Wheelwright. Era un gestor, por así decirlo, un impulsador, tenía estas ideas que hacían que se potenciaran las cosas. Claro, igual tenía una genialidad, claro, él no estuvo implicado en el desarrollo del vapor, solamente era aplicarlo acá, lo mismo el telégrafo, lo mismo la compañía de bomberos, pero sí, por ejemplo, algunas cosas que yo te decía que fue un aporte interesante fue el tema del carbón, o sea, que ella revolucionó la industria, la posibilidad de que los vapores pudiesen funcionar con el carbón chileno, te cambia todo, pues imagínate, o sea, qué sentido tenía traer un barco cargado de carbón que después tenía que volver con carbón, o sea, la posibilidad de almacenar cosas era mínima. Entonces ahí sí hay una revolución que, insisto, terminó transformando ciudades completas como Lota, como Choaque, que hoy día uno la piensa en términos del carbón. Eso fue gracias a Wheelwright y yo no sé cuántas personas saben que él es el que tiene el mérito en esa industria. Entonces, por eso que cuando a mí me invitaron a hablar de estas charlas de emprendimiento, es como el emprendedor se da cuenta que lo que para uno es un problema, para él termina siendo una oportunidad y le saca provecho al máximo a eso. Bueno, cuando uno va, estoy pensando en el parque Cousiño que está allá en Lota, la casa que está allá, no sé si se habla de Wheelwright, no recuerdo que se mencione por ahí, sí se habla del carbón y uno va a este chiflón del diablo y todo lo demás, pero me imagino habrán sido amigos o al menos socios de negocio de alguna manera. Espero, porque toda la riqueza se la debe a él. Exactamente. Sí, pero yo creo que en general hemos sido, y un poco me uno a la crítica de Alberti, hemos sido muy ingratos con estos Sí, emprendedores que si bien obtuvieron un beneficio económico, terminaron generando una serie de sí. oportunidades de negocios, de desarrollo, e insisto, instalar a Valparaíso en un lugar que le permitía darle la espalda a Santiago y despreciar a Santiago. Hoy día vivimos completamente distintos, siempre pensando, bueno, cómo Santiago puede ayudar a Valparaíso. Nos mencionaste en los últimos días de Alberdi en Europa, bueno, y es en París donde publican este libro. Wheelwright, ¿dónde pasa su último tiempo? En En Inglaterra. Inglaterra. Sí, se terminó cuando ya se dieron cuenta que estaba muy enfermo, desde Sudamérica se terminó trasladando a Inglaterra, ahí falleció y después sus restos fueron trasladados a Estados Unidos. Pero yo traté de seguirle un poco la pista a la familia de Will Ujú. Wright y la verdad que fue bien difícil. Bueno, tampoco podía dedicarme mucho a eso, pero yo creo que valdría la pena hacerle un seguimiento más porque seguramente obtuvieron una riqueza muy grande de sus familiares y hay que ver cómo decantó eso. Claro. ¿Qué permanece de eso, de esas empresas originales? No sé si hoy día hay algo cuantificable. Es que además se ha escrito muy poco de Will Wright. Yo traté de seguirle la pista, imaginé ingenuamente que en Valparaíso, en las universidades, que ahí está la Valparaíso, la UPLA, la Católica, iba a haber, encontrar tesis de historia sobre Will Wright y no hay prácticamente nada. Mira, Hay un mundo de posibilidades, así sí. como el carbón era una oportunidad, yo creo que Wheelwright es una gran oportunidad para poder desarrollar y pensar en términos de qué hizo, por qué lo hizo, y verlo con todas sus dimensiones, positivas y negativas, porque obviamente como todo ser humano debe tener sus claros oscuros, pero es un personaje poco explorado. Mira, así que ya lo saben si nos están escuchando, ahí hay un tremendo personaje que ir a investigar, a estudiar, a mirarlo en todas sus Sí, facetas. y de Alberti, como te decía, recomiendo esto que salió el año pasado, la biografía de María Victoria Barata, que se llama Alberti, que está muy bien escrita, es muy interesante, es una obra para un público general, y ahí además cuenta cosas interesantes de Alberti, porque varios de los amores que tuvo Alberti eran chilenas, así que es una dimensión también poco conocida. Sí, y que nos encanta además ese lado Sí, humano sí, de estos personajes históricos. su corazón en todo sentido también estuvo muy conectado con Chile. Bueno, generalmente eso es lo que trae o hace permanecer a las personas en los lugares. Gonzalo, muchísimas gracias por esta conversación. He aprendido un montón y me he entretenido mucho. Voy allá a seguir investigando este personaje del que se menciona bastante, creo yo, Wheelwright, pero se conoce en realidad
muy poco. Así que gracias por esta conversación. No, gracias a ti y a la hora del museo por difundir esta labor que muchas veces es un poco ingrata, pero encantado y también me he entretenido muchísimo. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.